pues vayan pasando lista en el CIME virtual, por favor. Ya para dar paso aquí a las presentaciones. Déjenme ver cómo estamos. No sé si anda por acá el profe Gerardo, creo que sí, ¿verdad? Acá está el profe, sí. Muy bien, pues vamos a comenzar con nuestras presentaciones de hoy. Recuerden que hoy tenemos a un profesor de SFEM y a la doctora Georgina Pacheco. Ella ha estado mucho tiempo aquí en la Academia de Física y también pues, ella participa en ESIME Ticomán, ¿ok? Entonces, bueno, pues miren, el profesor que iba a exponer de SFEM tuvo un problema y me pidió que yo expusiera el tema que él propone. Entonces, lo voy a exponer. Yo trabajo en colaboración con él. Entonces, aquí lo vamos a presentar. Déjenme ver aquí. Ventanas. Aquí está. Entonces, pues ya se puede ver, ¿verdad? Un momento, espérenme. Déjenme aquí hacer una prueba. Un momento. A ver. ¿Qué pasó? Va de nuevo. Pantalla. Es que no sé qué están viendo. Déjenme dejar de compartir. ¿Están viendo, dice aquí, procesamiento y adquisición de datos? ¿O qué es lo que ven? Sí, profe, se ve su PowerPoint. Sí, profe, Okay, excelente. Bien, pues vamos a dar inicio. Este proyecto viene de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Dice procesamiento y adquisición de datos para un sistema de crecimiento de películas delgadas. Ok, entonces lo presenta, es del doctor Jesús Roberto González Castillo. Yo trabajo en colaboración con él. Él y yo trabajamos en un laboratorio de procesamiento de celdas solares. Entonces, les digo, él me pidió que les diera esta presentación. Bueno, lo primero es, pues, ¿cómo es que está formada una celda solar? Nosotros generalmente las vemos de una manera simple, ¿no? Simplemente tiene un borne positivo, un borne negativo, la ponemos al sol y nos da energía eléctrica. Pero en realidad, pues está compuesta de una estructura. Si uno piensa en la estructura más básica de cómo puede ser una celda solar, pues debería pensar en un diodo. Un diodo, si ustedes recuerdan de su curso de dispositivos, pues es un dispositivo semiconductor que tiene una parte N y una parte P. Un semiconductor tipo N y un semiconductor tipo P. Entonces, la celda solar es igualita. De hecho, si uno pudiera pelar un poquito un diodo y lo pusiera al sol, y uno se conecta en los extremos del diodo, tendría ahí una corriente muy pequeñita, porque ese no está optimizado para hacer una celda solar, sino para hacer un diodo, ¿están de acuerdo? Pero básicamente una celda solar, pues entonces tiene un semiconductor tipo N y un semiconductor tipo P. Entonces, aquí en la figura estamos viendo, ¿no? ¿Cuáles son estas películas? Además, en la presentación que hice en esta semana, me parece que el lunes, dijimos que había celdas solares de película gruesa, que eran las de silicio, y había celdas solares de película delgada, y dijimos que lo delgado era que las películas tenían un grosor cerca de un micrómetro. Entonces, pues obviamente no las podemos tener ahí en la mano, porque con tan solo la respiración, pues esas cosas se van a deshacer. Entonces, generalmente se depositan sobre un sustrato rígido, que es el vidrio. Entonces, si ustedes piensan en la celda solar de su calculadora,
pues es un vidrio, ¿no? Ese vidrio, entonces, hay diferentes formas de hacer esas celdas solares, por eso aquí le llama arquitecturas de la celda solar. Pero veamos la más sencilla, que es la que está en medio, que dice estructura de superestrato. Entonces tendríamos nuestro vidrio y luego se le pone una capa de un óxido transparente conductor. Suena muy interesante. ¿Qué cosa podría ser conductora y transparente? Pero ya habíamos visto que los celulares en realidad también tienen esa capa conductora y que aparte es transparente. Entonces se le pone una pequeña capita como de medio micrómetro, así súper delgadita, ¿no? Hay diferentes técnicas, de hecho esta plática es para presentar una de ellas, ok. Y luego se deposita el semiconductor tipo N. Aquí el doctor da algunas ideas, por ejemplo, sulfuro de cadmio, óxido de zinc o alguna combinación de estos. Vean, tiene azufre, cadmio y zinc. Entonces, el CDS es uno de los materiales más utilizados, sulfuro de cadmio. Es igual, se deposita una película. Imagínense que uno tuviera un spray. Pues obviamente tendría que ser el semiconductor tipo N, ¿no? Ya que ya se tiene el N, ¿qué sigue? El P, ¿ok? Aquí nosotros estamos trabajando con esta combinación de materiales. Dice Sb2Se3, ¿qué significará eso? Eso significa selenuro de antimonio. Es un material semiconductor tipo P que ya se ha visto que tiene muchas aplicaciones en celdas solares. Es muy reciente su aplicación. Antes se trabajaba con teluro de cadmio, con silicio amorfo, pero si uno quiere estar en el top de la ciencia, ya no puede trabajar con los materiales que ya se conocen, sino debe agarrar nuevos materiales, ¿están de acuerdo? Y por lo tanto nosotros estamos trabajando con selenuro de antimonio. Ok, ese es nuestro material tipo P. Ahí está la unión. Cuando la luz llega por el vidrio, la atraviesa, pasa el óxido transparente conductor y llega a la unión y ahí se genera algo que se llama efecto fotovoltaico. No vamos a hablar mucho de eso, simplemente la luz se transforma en electricidad. ¿Y por dónde sacamos esa electricidad? Ah, pues en el óxido transparente conductor le ponemos un puntito, un electrodo, y ahí será nuestro contacto negativo. Y luego sobre el selenuro de antimonio, sobre esa capa delgadita, ponemos otro puntito de oro y ese será nuestro contacto positivo. Y ya, pues ahora sí con un multímetro nosotros la llevamos al sol y vemos y nos va a producir corriente y voltaje. ¿Ok? Digamos que en pocas palabras eso sería una celda solar. La que presentó el doctor David Saucedo tiene una estructura similar, pero él le va a meter nanoestructuras de carbono. Entonces ya es una estructura un poquito similar, pero se le agrega un poco más de tecnología, ¿no? Uno podría decir, bueno, pues son ahí que son 3 capas más el contacto de oro. Bueno, cada capa tiene su propia tecnología, su propia forma de trabajo y entonces cada uno de los investigadores pues a veces se dedica solo a una, ¿no? Entonces, realizar una celda solar pues no es un proceso tan simple, pero sí es muy interesante. Ok, bueno, vamos a hablar de esta película gris, que es el semiconductor tipo P, selenuro de antimonio. Pues vean, estos son los equipos de crecimiento en donde nosotros crecemos estas películas semiconductores. Básicamente la ponemos entre 2 placas de grafito y a esas placas de grafito en medio tienen lámparas infrarrojas. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues cuando encendemos las lámparas infrarrojas, esos bloques de grafito se calientan y obviamente nosotros tenemos un control de temperatura, ¿están de acuerdo? Y entonces ese control de temperatura, pues lo que hace es nosotros le fijamos manualmente. Si ustedes se fijan aquí a la derecha dice sustrato y fuente, y por ejemplo ahí decía 230 y 380, nosotros como que lo programamos, le decimos, quiero que el de arriba esté a 380, quiero que el de abajo esté a 230, ¿ok? Pues es un controlador muy simple, de hecho hay mucho mejores, uno le pone ahí y él automáticamente hace una rampa de temperatura, entonces él dice, ok, le voy a pasar un poco más de corriente a las lámparas para que se caliente un poco más el bloque de grafito y tiene un sensor de temperatura. Y entonces cuando llega a esa temperatura, pues entonces él dice, ya no le voy a pasar ya no le voy a pasar corriente. ¿Y qué es lo que pasa? La temperatura del bloque empieza a bajar y dice, está bajando. ¿Qué le hago? Otro empujón de corriente, sube la temperatura y entonces esa temperatura está oscilando. ¿Están de acuerdo? Es un control. Los que vayan a la especialidad de control, pues esto va a ser el pan de cada día, ¿no?
Para nosotros o para los físicos es prácticamente algo que le apretamos unos botoncitos y ya, pero en realidad el control es de tipo P y D. Ya los que van a control, pues seguramente lo entenderán muy bien. Ajá. Es un control íntegro diferencial y está retroalimentado, ¿no? Es un a lazo cerrado. ¿Qué quiere decir? Que no simplemente creemos qué temperatura está, sino que la leemos, bueno, más bien el control de temperatura la lee y entonces va jugando, le pongo más corriente, menos corriente y la trata de mantener. Entre más estable se mantenga la temperatura, más caro es el controlador, obviamente. Y bueno, entonces con eso controlamos la temperatura de los dos bloques para que el semiconductor tipo P quede así súper bonito para aplicaciones fotovoltaicas. Pues los físicos entonces dicen, bueno, a ver, vamos a probar una temperatura arriba y otra abajo. No, creo que si le subimos un poco más al de arriba, pero menos al de abajo. Entonces esa combinación pues nos lleva a nosotros a determinar cuál es la mejor condición para tener ese semiconductor tipo P. Ajá, no es de que lo metamos y digamos, bueno, ponle 20 y 30 y sí nos salió, sino que es prácticamente, pues obviamente leer artículos para saber, no empieza uno desde 20 grados, pero sí, pues uno tiene que ir jugando con esos parámetros, ¿ok? ¿Qué otra cosa influye? Ah, pues si ustedes observan, todo esto está en una cápsula. Esa cápsula está en vacío. Entonces nosotros tenemos ahí pues unas bombas de vacío, que son las que se ven aquí a la... Déjenme encontrar mi lápiz. Aquí está, un momento. Aquí está. Si lo ven, esas son bombas de vacío y aquí tiene otro control de una bomba que se llama turbomolecular. Primero entra la bomba de vacío y pues es prácticamente una extractora, ¿no? Y saca y hace buen vacío. Pero para aplicaciones fotovoltaicas necesitas un ultra vacío. Entonces entra, ya que hiciste vacío, entra otra bomba que es turbomolecular porque lo que hace es gira tan rápido que empieza a jalar las moléculas y genera un vacío mucho mejor. Entonces, ese vacío pues también influye y por lo tanto, aquí nosotros tenemos un sensor de vacío. Aquí se llaman generalmente esos sensores de vacío, se llaman de cátodo frío. Y vean aquí dice 7.4 por 10 a la menos 6 torс. ¿Ok? Y entonces nosotros pues simplemente vamos jugando. Ahora, ¿cómo es que hace el control? ¿Quién sabe? ¿Qué rampa está ocupando para hacerla? ¿Quién sabe? ¿No? Para el físico pues era simplemente la botonera. Pero nosotros ya hemos llegado al punto de decir cómo lo hace, porque en la forma en la que lo haga va a influir en el semiconductor que nosotros podamos crecer. ¿Están de acuerdo? Entonces ahora, en lugar de ser una caja negra, nosotros necesitamos entenderlo. ¿Y qué otra cosa necesitamos hacer? Ah, bueno, vean, aquí más o menos hay una especie de control. Aquí está la parte frontal. Y aquí estaría, pues se ocupan unos relevadores de estado sólido y pues básicamente pues es activo la lámpara, la desactivo, activo la lámpara, la desactivo como está mostrado aquí en la figura. ¿Sí lo ven? Aquí tenemos las lámparas, tenemos el control de temperatura, pues tenemos un interruptor y tenemos aquí el relevador que está controlado por este control de temperatura y que está retroalimentado por este termopar. Eso es lo que tenemos. Ahora, este control de temperatura, pues obviamente lee la temperatura y nos la muestra en la pantallita. ¿Qué es lo que hacemos? ¿O qué es lo que quisiéramos? Lo que quisiéramos es ver cómo son estas rampas de crecimiento. Vean, aquí hay dos rampas. Aquí dice gráfico objetivo resultante del proceso de adquisición de datos. Dice imagen de gráfico teórico ideal. Teóricamente, pues debería empezar de la temperatura. Bueno, aquí parte del 0, pero en realidad nunca va a partir del 0, sino del 25 grados Celsius o 26, la temperatura ambiente. Empieza a subir, mantiene la temperatura y luego la baja. ¿Ok? Bueno, estas curvas son las que nosotros queremos medir, porque así nos permitirá entender qué está pasando. Ahora, ¿cómo es que las estamos obteniendo? Esta es una ideal, se ve súper bonita y eso es lo que queremos. ¿Cómo las obtenemos ahora? Bueno, ponemos a un estudiante a que se pare ahí y cada minuto o cada 5 minutos anota, va en 74, 5 minutos, 7.4 por 10 a la menos 6. Y otra vez, y está anotando, imagínense, estos crecimientos pueden durar, vean aquí vamos a ver en la escala de tiempo, no se ve, pero pueden durar, ven aquí, 2 minutos, 1 minuto, 3 minutos. Ahora, ¿qué persona puede ser tan rápida para estar viendo 120, 130, no, ya cambió, no, era 25, ya? Ese es el problema que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que queremos? Queremos primero entender el control de temperatura, es decir, ver estas rampas, y luego queremos graficarlas de manera automática, ¿no? Es decir, tú empiezas tu crecimiento, entra el programa de control y empieza a graficar las variables. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos?
pues necesitamos prácticamente colgarnos de este termopar. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿yo puedo llegar con mi multímetro y colgarme ahí? La respuesta es no, porque hay un problema ahí de impedancias, ¿no? Si tú llegas a medir ahí, voltaje que da un termopar para medir temperaturas del orden de los milivolts. Entonces, si tú llegas con tu multímetro, estás alterando la medición y donde era 200 grados, por haber puesto el multímetro, seguramente te va a marcar otra cosa. Quiere decir que nosotros debemos poner aquí algo que desacople, ¿no? Y que podamos medir. Entonces, esto es lo que se propone aquí. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues vamos a tener un control de temperatura y necesitamos un acondicionador de señal. ¿Qué va a hacer ese acondicionador de señal? Esa es la pregunta. Lo más simple sería ocupar un amplificador en modo seguidor, un amplificador operacional en modo seguidor. ¿Están de acuerdo que eso desacopla? No, bueno, no sé si ustedes vieron cuál era la utilidad de un amplificador en modo seguidor, pero desacopla. Entonces, eso podríamos ocupar, pero sería la forma más básica. ¿Sería la mejor? Esa es una buena pregunta. Para el control de temperatura 2, pues necesitamos otro, porque tenemos en el bloque de arriba y en el bloque de abajo, pues tenemos su propio control y tenemos su propio pues sensor de temperatura, ¿ok? Y ahora tenemos el sensor de presión de cátodo frío. Estos sensores de temperatura son súper conocidos. El problema es que el sensor de presión, son muy caros. Un sensor de presión como el que está aquí puede llegar a costar unos 80,000, 100,000 pesos. Entonces, no es que haya muchos por ahí. Y entonces la electrónica que hay que manejar para no es de que uno busque así en YouTube y diga, ¿cómo obtener la medición automática de un sensor de cátodo frío? Porque no hay muchos. Entonces, ese también es otro reto que hay que superar. Y además son equipos muy delicados, ¿no? No es decir, pues voy a probar ahí a ver, pues a ver qué me sale, sino que requiere, pues obviamente, de conocimiento de electrónica. Y ya una vez que tenemos la señal, pues para pasarle a la computadora, pues hay que hacer ahí una conversión analógico-digital. ¿Están de acuerdo? Ahí también hay que ver si el valor es muy pequeño o es relativamente grande. Por ejemplo, si es relativamente grande, pues simplemente lo pasamos a una entrada analógica por ejemplo, aquí el doctor propone una placa Arduino, una Raspberry, un microcontrolador, una tarjeta de adquisición de datos y lo mandamos a la computadora. Pero si es muy pequeñito, están de acuerdo que va a estar en el orden de la sensibilidad del convertidor analógico digital y va a tener problemas. Entonces, ¿qué convendría? O utilizar un convertidor analógico digital aparte del que tiene la placa o el módulo Arduino, o hacer un amplificador, ¿están de acuerdo? O utilizar amplificadores de instrumentación con una ganancia que sea adecuada. Es decir, si ustedes se dan cuenta, ya un poquito de electrónica, está muy bonito. Y una vez que ya lo tenemos en el Arduino, pues hay que mandarlo a LabVIEW. Yo trabajo con LabVIEW, el doctor trabaja con LabVIEW, entonces ahí lo que pretendemos hacer, pues es pasarlo y empezar a graficarlo en la computadora, ¿no? Ya una vez que está ahí, pues ya empieza todo el procesamiento en LabVIEW. Ahí sí yo soy experto y en esa parte pues ya entraría el programa de control, cómo se va a procesar la información, cómo se va a guardar, cómo se le va a mostrar al usuario. Y ya. ¿Ok? Pues este sería el proyecto que propone el doctor Jesús Roberto González Castillo. Aquí está su correo, aquí está su número de celular. Entonces, cualquier cosa, pues se le puede enviar un mensajito. Él se siente un poquito mal el día de hoy, por lo tanto, no le vayan a llamar. Pero ese sería el proyecto, ¿ok? Si ustedes se fijan, este proyecto pues lleva toda la parte de electrónica. El doctor Jesús Roberto, él es ingeniero en electrónica, pero la maestría la hizo en tecnología avanzada y el doctorado lo hizo en tecnología avanzada justamente en materiales. Ajá. Entonces él pues tiene conocimientos de electrónica, pero se ha dedicado más a materiales. Sin embargo, pues a nosotros yo no sé, yo nunca he estudiado electrónica, chicos, pero a mí me encanta la electrónica, aprender, ver, siempre encuentro y uno va conociendo poco a poco, ¿no? Ok, pues aquí dejamos los datos del doctor Roberto, para cualquier comentario, duda que pudieran tener. De hecho, cualquier duda que pudieran tener en este momento, pues yo con mucho gusto se las puedo resolver porque yo conozco estos sistemas. De hecho, yo eché a andar un equipo similar,
pero tenía unos controles de temperatura que se le podían meter unas tarjetas que te podían sacar la señal con RC485. Es una especie de puerto serie. Entonces le comprabas tu tarjeta, se la pones atrás y ya le puedes sacar de manera digital ya la información por puerto serie. Yo hice hace años un trabajo así, me quedó muy bonito, muy bonito en un equipo de crecimiento también, pero para otro tipo de materiales. Nada más que como es más sencillo, no tiene esa posibilidad. Además que esas tarjetas son un poco caras, cuestan como 7,000, 8,000 pesos. Entonces, aquí lo que queremos es nosotros podemos sacar la información que está dentro de ese control de temperatura. Esa es una pregunta que tenemos, ¿no? Ok, pues chicos, pues si llegaran a tener alguna duda, adelante. Y si no, pasamos a algunos comentarios que tengo antes de que venga la doctora Georgina Pacheco. Aquí volvemos a poner su contacto. O sea, el proyecto consiste únicamente en hacer la adquisición de datos del equipo. Así es. Mira, lo que tenemos es, nosotros siempre trabajamos por etapas. Bueno, yo llevo ya un buen rato dirigiendo tesis de licenciatura y conozco el trabajo que ustedes tienen en las otras materias, ¿no? No son, pues, de tiempo completo para dedicarse a una tesis, entonces nosotros trabajamos por etapas. Y si el alumno, pues, digamos que demuestra habilidades, pues, digamos que vamos avanzando, ¿no? Cada etapa ya puede ser una tesis, pero esa tesis puede ser relativamente sencilla, pero que cumpla con los estándares para lo que queremos, o o la podemos hacer tan compleja, dependiendo del estudiante. Nosotros ya vamos como agarrándole el modo a los estudiantes y decimos, bueno, este estudiante puede llegar hasta esta parte, o puede llegar hasta un trabajo mucho más completo. La primera etapa sería, pues, prácticamente sacar la información, ¿no? Ahí el problema que tenemos es, pues, la parte de instrumentación. ¿Cómo es que nosotros no es prácticamente colgarte con un alambrito y poner ahí tu convertido analógico digital? Porque eso crea un problema de impedancias. Y entonces la lectura que tú tengas, en realidad, no va a ser la real. Tiene que haber un desacople de impedancias y ahí habría que ver, pues, qué nos conviene hacer. Prácticamente, pues, lo que vamos a utilizar son amplificadores operacionales, pero habría que ver el modo en el que deben estar. Y luego viene la etapa de conversión analógico-digital, ¿no? Habría que ver ahí también si el voltaje es muy pequeñito, pues qué tipo de convertidor me conviene, o si necesito hacer otra etapa de instrumentación que sea la amplificación. Ahí entra también la parte del ruido, ¿no? Entonces empiezas a meter filtros, o sea, es mucha instrumentación en la primera parte, y luego viene meterlo a la view. Ahí también tiene su problema, hay que aprender a programar, que es lo que yo les voy a enseñar en este curso. Hay que aprender a hacerlo para poder traer la información y, y justamente pues ya empezar a procesarla. Ok, ya que hicimos eso, ahora nosotros prácticamente lo que estamos haciendo es midiendo las variables físicas, ¿están de acuerdo? ¿Cuál sería la etapa 2? Controlar las rampas de crecimiento. Hay controles de temperatura muy caros que sí hacen esos controles y bueno, pues qué bonito, ¿no? Pero cuestan 30,000, 40,000 pesos cada control. Estos controles son más sencillos, pero nosotros queremos en la etapa 2, pues ahora sí meterle toda la fuerza, toda la electrónica para ahora controlar rampas. Es decir, yo quiero que esto aumente cada grado, que aumente de 5 grados por minuto y que al minuto 2 ahora cambie a otra rampa mucho mayor y luego otra rampa mucho menor. Yo hice ese control también, pero te digo, utilizaba unas interfaces y era mucho más sencillo. Aquí hay que hacer prácticamente la interfaz para poder hacer ese control y es muy útil. De hecho, en todos los sistemas de crecimiento, todos ocupan esos controladores. Y en FM casi nadie los ocupa como debería, simplemente apretamos el botoncito y ya, ¿qué hizo? ¿Quién sabe? Pero nosotros estamos entendiéndolo, ¿no? Entendiendo y controlándolo. Entonces sería eso en la etapa 2. La primera parte sería de medición y la segunda parte sería de control. Ya dependiendo del estudiante, pues cuánto pueda avanzar, pues sería esa etapa 2, ¿no? Y ya. Ok.
Pues ya está con nosotros aquí la doctora Georgina. No sé, doctora, buenas tardes. Bienvenida a nuestro tópico selecto de ingeniería. Gracias, Daniel. ¿Me escuchan bien? Sí, la escuchamos, Sí, doctora. gracias. No sé si guste ya empezar o Pues, usted nos diga. pues sí, si me dan, los voy a saludar. Estoy aquí en la escuela. Ok, Desde acá estoy transmitiendo, por eso traigo el cubrebocas puesto. ok, hola, doctora. Y voy a apagar mi cámara porque estamos conectados ahorita varios profesores y ya ves que Sí, luego. doctora. Gracias. Voy a Ok, compartir pues la presentación. adelante, doctora. Ustedes me dicen si ya pueden ver la presentación en la pantalla. Aún no. Bueno, yo no, pero no sé, ya he tenido problemas últimamente con mi pantalla. Por favor, los demás también hagan un No, comentario. aún la presentación aún no se visualiza. ¿No? ¿Ven mi escritorio? Tampoco. No, tampoco. Entonces hay algo mal. Voy de nuevo. Sí. Ups, ya perdí la ventana donde estamos con la videoconferencia. Acá. Compartir. ¿Qué tal ahí? Sí, ahora sí ya se visualiza la Ok, presentación. de acuerdo, gracias. Es que no me di cuenta y estoy utilizando el Teams en línea. Y lo voy a dejar así. Bueno, pues buenas tardes, muchachos. Me da mucho gusto estar hoy con ustedes para compartir pues parte del trabajo que mi grupo de investigación lleva. Y si les interesa, pues invitarlos a ser parte de él para pues que puedan elaborar ustedes su trabajo terminal para tesis curricular. Entonces, debo de entender que están en octavo semestre, ¿verdad? Así es, profesora. Profesora. Sí, bien. Pues básicamente, como hemos desarrollado este trabajo y como seguramente ya se los explicaron, durante este semestre, que es el octavo, nosotros estaríamos preparando su propuesta de desarrollo. Y básicamente me parece que, pues si me equivoco, me corriges, Daniel, Sí. que con esto les estarían dando la calificación de esta materia en octavo semestre. Así es. Y podríamos estar entonces adelantando, de acuerdo como vayamos avanzando, en los aspectos experimentales. Lo fuerte, pues, estaría en su noveno semestre. Y digo lo fuerte porque no solamente es llevar a cabo lo que se propone, sino también ir documentando, para que entonces, en tiempo y forma, al final de su noveno semestre, pues ustedes estén dando una exposición completa de sus objetivos, cómo hicieron su diseño metodológico, sus resultados, el análisis de resultados, sus conclusiones, ante un jurado, y este jurado pues dictaminará si su trabajo procede para la titulación curricular o si tendrían que buscar otra opción de tesis. Pues que básicamente todos los trabajos que al final llegan, pues son buenos trabajos y finalmente les ayudan a ustedes a concluir su ciclo formativo ahí en la CIME. Bueno, entonces voy a dar algunas propuestas de trabajo para esto que es la titulación curricular. Y mi nombre es Georgina García Pacheco. Yo estoy adscrita en la sección de estudios de posgrado e investigación del ESIME Ticomán en el programa académico de aeronáutica y espacial. Sin embargo, soy invitada de la Academia de Física
ICE, ahí donde ustedes están. Por eso le agradezco mucho al doctor Daniel la invitación para poder compartir con ustedes el trabajo. Bien. ¿Cuál es el contexto en el que nosotros como grupo de investigación desarrollamos nuestros proyectos? Yo no sé si ustedes están familiarizados con estos términos, Industria 4.0 o fabricación inteligente y la sociedad 5.0. Me siento sola si no me contestan. No, No, profesora, doctora. No, perdón. de hecho no. Cero. Cero. Bueno, la industria 4.0 como que la han clasificado de una manera muy sencilla para que uno la entienda. Entonces, la industria 1.0, pues es casi el inicio con la máquina de vapor, ¿no? Cuando se empiezan a hacer la mecanización de los primeros procesos, esto evoluciona a lo que es la producción en masa, el montaje en línea, y básicamente empieza un consumo de la energía eléctrica. Seguimos en la línea del tiempo y esta producción o montaje en línea, entonces empieza a automatizarse, a incluir elementos de informática y electrónica. Y llegamos a nuestra actualidad en el contexto del año 2022 con sistemas que están interconectados a Internet. Estos sistemas interconectados le han llamado lo que es el Internet de las cosas. Esta aplicación de Internet de las cosas ya es palpable en algunos de nuestros hogares. Por ejemplo, los refrigeradores inteligentes que te dicen que ya se te acabó la leche y que ya ni siquiera te avisan, ¿no? Sino te dicen que los programes para que ellos hagan el pedido al supermercado y te lo dejen en tu casa. O por ejemplo, las lavadoras en los ciclos de lavados que ya puedes tener en tu teléfono y que de repente pues estabas como que al tanto si la lavadora ya terminaba o no, de acuerdo con el tiempo programado. Ya no te tienes que mover del lugar donde estás, simplemente con tu teléfono le das la instrucción que siga la siguiente etapa, por ejemplo, de lavado o bien de secado y que simplemente te avise cuando todo esté concluido. Esas son algunas de las aplicaciones de Internet de las cosas, pero ya aplicadas aquí a la sociedad. Por eso se le llama sociedad 5.0. Pero la sociedad 5.0 no solamente se proyecta que sea una sociedad en donde todos estos beneficios estén al alcance de nosotros como seres humanos o los seres vivos, ¿no? Sino que se dice que es una sociedad del conocimiento, una sociedad crítica en donde las decisiones que toma son decisiones en donde los criterios son el medio ambiente, la producción de energía eléctrica amigable, cuidando mucho que las emisiones de dióxido de carbono que van aunadas al calentamiento global no se disparen, es decir, cuidando mucho los criterios que se establecieron en el protocolo de Kioto. Entonces, esa es una sociedad 5.0, una sociedad inteligente en todo sentido. Aunado a la industria 4.0, en donde no solo el Internet de las cosas está presente, sino que toda la información que se genera en los procesos industriales se sube a la nube. Como es una cantidad impresionante de información que se va a manejar en la nube, a esto se le ha dado el nombre de la data bit, en donde, aunado a otras tecnologías disruptivas, se les llama, porque son relativamente novedosas, como la inteligencia artificial, hace que haya un procesamiento de la información en esta nube de información, en donde se puedan las mismas máquinas ir tomando decisiones.
Todo este contexto, y creo que ustedes lo pueden visualizar bien, nos lleva a que el consumo de energía eléctrica vaya en aumento a través de los años. Ustedes tienen claridad de que ahorita la fuente principal de suministro de energía eléctrica viene de los combustibles fósiles. La quema de carbón, por ejemplo, es uno de los principales procesos en Europa para la producción de energía eléctrica. También sabemos que estos recursos se van a agotar en algún momento, además de que han causado asociados al calentamiento global. Las alternativas también las saben, son de su conocimiento. La generación de energía a través de fuentes renovables y amigables con el medio ambiente, como la energía eólica, la luz solar, la energía térmica, por ejemplo. Sin embargo, a pesar de que en los últimos años ha habido una gran investigación al respecto, pues básicamente el porcentaje que aportan al consumo de energía mundial es muy poco, apenas del 25%. Y esto se debe a que tiene 3 características que parecería ser que se vuelven una limitante. Son impredecibles, son variables y son intermitentes. Y entonces, pues no pueden asegurar una producción o un suministro regular, por ejemplo, en la industria o en la sociedad. Por esta razón, una forma que se ve que se puede compensar es a través del almacenamiento de energía. Y justamente el almacenamiento de energía es el tópico en el que actualmente mi grupo de trabajo estamos desarrollando. Básicamente es muy simple de entender. Lo podemos ver con el suministro de agua, que por ejemplo en algunas colonias puede ser irregular. Y entonces lo que hacen las personas para asegurar su consumo constante de agua, pues es el uso de tanques de almacenamiento, o bien, se me fue el nombre, este almacenamiento pues, que se encuentra en el suelo. Cisternas. Cisternas, sí, gracias. Cisternas o tanques de agua que aseguran entonces que durante el día tú puedas tener regulado y controlado tu consumo de agua. Entonces, así serviría en la industria. Entonces, ¿qué tipos de almacenamiento de energía conocemos? Bueno, en esta gráfica tenemos principalmente 4, que ya son de uso comercial. Los condensadores dieléctricos, los supercondensadores, que no son otra cosa más que capacitores dieléctricos, baterías y celdas de combustible. Tal vez las menos familiares para nosotros como sociedad son las celdas de combustible. Pero todos los otros dispositivos son bien conocidos, sobre todo para ustedes, estudiantes en comunicaciones y electrónica. Bien, en esta gráfica tenemos 2 parámetros, la densidad de energía y la densidad de potencia. Observamos que las baterías, que nosotros comúnmente utilizamos, tienen una densidad de potencia relativamente alta en relación con los condensadores o supercondensadores. Pero también sabemos por nuestra experiencia cotidiana que estas baterías no nos proporcionarían densidad de potencia, sino que en realidad las ocupamos para dispositivos de baja potencia. Las celdas de combustible, que son las que más densidad de energía albergan, tienen la desventaja de que su operación es a alta temperatura, es decir, es mayor a los 1000 grados centígrados, lo cual no lo hace atractivo para un uso, por ejemplo, en nuestras casas, sino más bien sería un uso destinado a la industria. Los supercapacitores
o condensadores electrolíticos tienen densidades de energía menores a los de las baterías, pero tienen una densidad de potencia mayor, que podrían ser ocupadas ya para cosas más, equipos más grandes, por ejemplo, refrigeradores, ondas de microondas, por citar algunos. Y finalmente tenemos los condensadores electrolíticos, en donde básicamente nos damos cuenta que tienen la densidad más baja de energía. Aquí tenemos una escala logarítmica, si ustedes se dan cuenta, entonces está entre 0.01 y 1, o sea, muy baja densidad de energía en términos de watts horas por kilogramo de material. Sin embargo, son los dispositivos que tienen la más alta densidad de potencia, es decir, watts por kilogramo de material. Y entonces nosotros hemos visto aquí un área de oportunidad. Mantener esta densidad, esta característica que es bastante atractiva a nivel industrial o equipos como los que citamos en nuestros hogares, y hacer de alguna manera que esta densidad de energía aumente. Y justamente el cómo llevarlo a cabo, pues es el tema de estudio. De sus clases de física de sus primeros semestres, ustedes saben que el fundamento físico de un capacitor de placas paralelas, pues básicamente es una expresión simple como la que vemos. La capacitancia es igual a una constante dieléctrica entre una razón geométrica que está definida por el área de las placas y su distancia de separación. Básicamente, al ver esta ecuación tan simple, nos damos cuenta que esta capacitancia que tiene que ver con la densidad de energía, pues está en función de la propiedad del material, su constante dieléctrica y una razón geométrica. Nosotros ya en el pasado hemos hecho investigación básica, pues para saber si es viable nuestra propuesta. Y aquí estamos utilizando básicamente nanotecnología, que es otra de las tecnologías disruptivas que actualmente existen. Entonces, aquí estos motivos que se ven casi pintados sobre esta placa de silicio no son otra cosa más que capacitores dieléctricos de un material que se llama espinela de cobalto, y que además esta espinela de cobalto tiene la característica de ser nanoparticulada. En este apellido de ser nanoparticulada estamos aplicando la nanociencia, que es el mecanismo a través del cual fenomenológicamente nosotros estamos aumentando la densidad de energía, y por el otro lado la nanotecnología, que involucra ya técnicas relacionadas con la fabricación de dispositivos electrónicos, semiconductores y mucho de lo que es parte de su carrera. Básicamente aquí se está aplicando para el diseño de estos capacitores una técnica que se llama fotolitografía, y entonces nos permite obtener o depositar placas de este orden, de un orden micrométrico. En este caso particular, la espinela de cobalto nanoparticulada tiene una constante de 25, y con el tratamiento que le hicimos logramos que subiera a 71, lo cual básicamente es un logro considerando que este material pues no se le puede considerar como un dieléctrico. Sin embargo, cuando está en un estado nanoparticulado, se logra modificar significativamente su constante dieléctrica para poder entonces aumentar de alguna manera el almacenamiento en este capacitor. Ya sabemos que el almacenamiento en este tipo de capacitores dieléctricos pues viene a través del almacenamiento de cargas eléctricas. Como estamos usando el término de nanotecnología y nanociencia,
Quisiera remontar un poco hacia los antecedentes de la evolución de estas técnicas. Y básicamente todo inicia en el siglo XV con las maquinarias de los relojes, que son los ancestros de estos dispositivos, que actualmente se conocen como tecnología MEMS, que son sistemas microelectromecánicos. Y son sistemas de bajas dimensiones, aquí vemos de 10 a la menos 6, que combinan los componentes mecánicos y eléctricos y esta combinación entonces les da la capacidad de detectar, controlar y accionar en la escala micro para ver sus efectos en la escala macro. Hemos tenido pues evoluciones, una de las más fuertes evoluciones fue en el año de 1969 con el nacimiento del transistor de efecto de campo. Y a partir entonces del transistor, pues ha venido una serie de revoluciones que ha implicado la producción de sensores, la evolución en las técnicas de micromaquinado, la investigación en materiales y aplicaciones incluso en la industria aeroespacial, automotriz y médica actualmente. Bien. Los sistemas microelectromecánicos, ya dijimos escalas 10 a la menos 6, están evolucionando hacia la siguiente dimensionalidad, los NENS. Y estos NENS ya son parte de la nanotecnología, ya estamos hablando de 10 a la menos 9, es decir, del orden de nanómetros. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues combinamos estas técnicas de maquinado y técnicas para procesar nuevos materiales en el orden nanométrico y en conjunto, entonces sacamos lo mejor tanto del diseño como de los materiales que estamos utilizando para potencializar o magnificar una propiedad, que en este caso es el aumento en la densidad de energía. Aquí tenemos algunos otros ejemplos, nada más para que ustedes se puedan dar una mejor idea de los campos de aplicabilidad que estamos hablando para los sistemas microelectromecánicos. Y en las opciones médicas, por ejemplo, tenemos filtros de sangre, tenemos lentes de contactos con microchips que ya pueden medir la presión del ojo, sobre todo en un control para los que sufren de glaucoma, o bien sensores de presión que ya están a nivel de piel, como lo podemos ver aquí en esta mano, o como parte de la piel en el dedo, para hacer alguna medición que tenga que ver con la salud de los seres humanos, o bien algo que es más palpable para nosotros en ingeniería, como giroscopios o acelerómetros, que son pues constituyentes básicos hoy en día en la industria automotriz, aeronáutica o cualquier vehículo como los drones. También hay termogeneradores que podemos ver aquí, que son como banditas, no lo podemos imaginar como un curita, en donde este sensor va a transformar el calor corporal de nuestro cuerpo en una señal de tipo eléctrico, como lo estamos viendo aquí en la pantalla de este multímetro. Entonces, son ejemplos de lo que se puede hacer con estos sistemas. Bien. Básicamente, ¿cuál es el proceso que nosotros seguimos? Bueno, lo primero es el proceso de síntesis para generar lo que es un nanomaterial. Una vez que se ha generado este nanomaterial, se hace una caracterización básica para establecer sus parámetros físicos y también operativos. Este nanomaterial se aplica a un dispositivo de prueba y luego el dispositivo de prueba se evalúa a través de una metodología que nos permita medir la propiedad de interés. Y finalmente, bueno, pues es así como evaluamos el desempeño global
tanto del material como del dispositivo de prueba. En el caso específico del proyecto que vengo a ofertar, la síntesis es un material compuesto basado en básicamente 3 materiales. Un polímero, cuya característica particular es que es flexible, pero también tiene la capacidad de ser dieléctrico. Cuando los polímeros empezaron a ser materiales de interés en la ingeniería, hubiera sido totalmente descabellado hace unos 20 años pensar en un polímero que pudiera servir para aplicaciones electrónicas. Se pensaba que los polímeros en ese entonces eran aislantes, pero ahora son dieléctricos e incluso conductores, para que ustedes se den cuenta cómo ha evolucionado rápidamente la industria de los polímeros en 20 años, y tanto ha sido su aceptación que ahorita los polímeros en la industria electrónica están en auge, tanto que ya se empieza a hablar de la electrónica flexible, es decir, tú puedes doblar tus dispositivos porque ya no van a estar sobre estas placas fenólicas, donde ustedes hacen sus diseños ahorita en la escuela, trazan sus pistas de cobre, sino que ahora eso se va a cambiar por polímeros. Entonces, es uno de los componentes interesantes. Polímeros, otro material dieléctrico, el que ha presentado más alta constante dieléctrica en toda la naturaleza, que es el titanato de bario. La literatura dice que el área de las placas podría ser incrementada no de la relación geométrica que vimos en la ecuación y que ustedes conocen bastante bien, sino que podríamos introducir partículas de níquel nanométrico embebidas en el polímero y en el titanato de bario, y esto va a hacer crecer su constante dieléctrica. Si la constante dieléctrica crece, entonces vamos a tener una muy alta capacitancia que nos puede servir para aumentar la densidad de energía en un dispositivo pequeño. Obviamente el dispositivo de prueba pues es un capacitor dieléctrico, como el que ya les enseñé, y a partir de estos dispositivos ya fabricados, empezaríamos a evaluar la propiedad física, que en este caso es la constante dieléctrica, para después pasar a medir el desempeño global en el almacenamiento de energía. En esta diapositiva simplemente ejemplifico algunas propiedades de cómo cambian cuando el tamaño de partícula, es decir, se va haciendo cada vez más pequeño. Por ejemplo, aquí tenemos resistividad eléctrica y nos damos cuenta que tiene un valor aproximadamente entre 20 y 40 cuando tenemos tamaños de partícula entre 90 y 50 nanómetros. Pero cuando estos se ven reducidos a 30 nanómetros, fíjense cómo cambia el valor. Se va casi a una resistencia eléctrica de 100. Aquí lo que estamos, es, se me fue el nombre de la unidad. A ver, muchachos, ¿cuál es? Ohms, gracias, por centímetro, evaluados a una temperatura determinada. También vemos que si utilizamos nanomateriales, las propiedades mecánicas pueden cambiar. Esta línea continua que vemos aquí es para paladio con un tamaño de cristal cuando está en el orden de 14 nanómetros. Es muy significativo el cambio de comportamiento mecánico, y lo mismo lo podemos observar en materiales que se llaman catalizadores y que pueden acelerar o retardar la velocidad de una reacción. Entonces, básicamente, aquí tenemos estas curvas. Desafortunadamente aquí la información del tamaño de partícula no sé por qué no apareció, pero
entre más pequeño sea el tamaño de partícula, como en los otros casos, entonces la conversión en la eficiencia de la reacción se ve incrementada. Es por esta razón que estamos utilizando nanomateriales. Específicamente, el níquel es el que vamos a llevar a nivel nanométrico. Obviamente todo este proyecto necesita de una infraestructura especializada y nos permiten a nosotros trabajar en el Centro de Nanociencias, Micro y Nanotecnologías que tenemos aquí en el instituto. No sé si ustedes tienen conocimiento de su existencia o se han hecho alguna visita previo pandemia. No, sí había No, escuchado de él, pero no lo hemos visitado, profesora. no lo hemos Ok. visitado. Ajá. Bien, tenemos aquí, entonces nosotros estamos vinculados a través del doctor Jacobo Esteban Munguía Cervantes, quien es parte de nuestro equipo de trabajo, y a través de él nosotros tenemos acceso a estos laboratorios para el desarrollo de este tipo de trabajos que estoy ofertando. Aquí contamos con técnicas muy específicas de micromaquinado, como por ejemplo sputtering, que es para el depósito de películas delgadas, es decir, espesores menores a 100 nanómetros, la fotolitografía, que es la que aplicamos para la formación de estos microcapacitores que les enseñaba en un inicio, y otras técnicas como por ejemplo ataque por iones reactivos para producir este tipo de topografía relacionada con el diseño de los dispositivos. Básicamente en donde tenemos acceso es a los llamados cuartos limpios. Se llaman así porque está controlada la cantidad de partículas por volumen cúbico de espacio y además existe en estos laboratorios en todo momento un flujo laminar de aire que las partículas las está llevando siempre al suelo en donde se están filtrando. ¿Por qué es importante tener un control de la atmósfera a este grado? Porque estamos trabajando con dispositivos del orden micro y nano. Entonces, cualquier partícula de polvo que para nosotros en la vida cotidiana es significante, podría producir en este diseño pues afectaciones muy serias porque sería como si estuvieran arrojándole piedras a nuestros dispositivos, ¿no? Entonces, el control de polvo, de basura y de cualquier otro que pueda ser un contaminante es muy importante. Por esa razón, nosotros como seres humanos somos el principal fuente de contaminación. Por ejemplo, si nos rascamos, pues nuestras células caen, nuestras células muertas, el cabello se nos cae, nuestra ropa va contaminada de que estuvimos expuestos a la temperatura a la contaminación de la calle. Y por esa razón, nosotros no podríamos entrar al laboratorio con nuestra ropa de calle, sino que tendríamos que usar, así como lo que ustedes están viendo, batas, zapatones, guantes, gogles, precisamente para que nosotros no contaminemos estos dispositivos que son tan pequeñitos y tan sensibles a la contaminación. Y bueno, dentro de estos laboratorios, pues ya están los equipos, está todo lo que se necesita de laboratorio para hacer la limpieza, lavado, microscopios, etcétera. Todo en un ambiente controlado. Incluso para entrar a ellos se utilizan estos tapetes, que son tapetes que tienen un adhesivo y que este adhesivo mantiene ahí pegado pues toda la basura que podamos tener en los zapatones. Bien, entonces en este proyecto que es de almacenamiento de energía con materiales compuestos, ya hicimos una primera etapa en la pandemia. Como no teníamos acceso a los laboratorios o era muy limitado, precisamente pues para guardar todos los protocolos de sanidad,
Un alumno de maestría desarrolló un algoritmo en C para determinar la fracción volumétrica del níquel que puede hacer al material dieléctrico. Si esta fracción volumétrica supera, si estas partículas de níquel superaran esta fracción volumétrica determinada, entonces estaríamos cambiando la propiedad del material y la estaríamos haciendo más conductora. Por eso sí, fue muy importante determinar esta fracción volumétrica de tal manera pues que se hizo en una tesis de maestría. Entonces, pues ya tenemos los resultados. Ahora lo que queremos hacer, ya que empezamos a regresar a los laboratorios, pues es la validación experimental. Y esta validación experimental consta de 3 etapas, básicamente. La primera etapa, pues es fabricar el material, es decir, en composiciones, tamaños y porcentajes adecuados. Una vez que se fabrica el material, en paralelo, otra etapa es diseñar y construir el dispositivo de prueba, que es el capacitor dieléctrico. Es decir, tenemos que establecer el criterio de cuál es el tamaño adecuado para hacer las pruebas y cuántos capacitores estarían en cada uno de los lotes que se van a probar. Porque básicamente ustedes se dieron cuenta que la gráfica que yo les mostré, viene la energía y también viene la potencia, pero por kilogramo de material. Entonces, lo que nosotros queremos medir es una capacitancia específica, así se le llama. Y para esa capacitancia específica necesitamos hacer estos dispositivos con diferentes áreas de trabajo. Entonces, toda esta determinación es parte del diseño y cómo lo vamos a construir. Una vez que ya esté el diseño y que tengamos el material, pues entonces se fabrica el dispositivo y se evalúa eléctricamente para determinar su constante eléctrica y en consecuencia cuánta densidad de energía podemos lograr. Pues de la simulación que se hizo en este algoritmo con C, la verdad es que el aumento es muy significativo. La constante dieléctrica del polímero, que es el PVDF, que es el que vamos a utilizar, es de 8. Y la simulación indicó que podemos llevar esa constante dieléctrica al orden de miles, es decir, crecer su valor en 2 órdenes de magnitud, lo cual nos ha dejado totalmente motivados para hacer un muy buen material y un muy buen dispositivo de prueba. La combinación de modificar la constante de este polímero y reducir el tamaño del níquel a orden de menor a 10 nanómetros es lo que la simulación nos ha dicho, con lo que podemos obtener el mejor material compuesto para lograr una gran densidad de energía, manteniendo la densidad de potencia. Pues eso es nuestro reto, muchachos, y ustedes están invitados a ser parte de él. Si es que les interesa, les motiva lo que les acabo de mostrar. Y por mi parte, pues agradezco su atención y aquí están mi correo electrónico y mi WhatsApp. Muchas gracias. Muchas Si gracias, tienen dudas, doctora. pues los escucho en este ratito. No sé si tenemos tiempo para contestar algunas preguntas. Sí, tenemos tiempo, chicos. Pues cualquier duda que tengan, adelante. Yo tengo 2 dudas, doctora. Sí, adelante. ¿Se puede trabajar en equipos de 2? Esa es una. Y si es posible realizar el servicio social de igual manera con usted. Muy bien. Mira, te contesto la segunda. Sí, justamente es lo que hemos hecho con otros compañeros suyos de generaciones anteriores,
en el que estas mismas actividades que están desarrollando para su trabajo terminal también les sirvan para ir liberando su servicio social. O sea, la respuesta es sí, sí lo podemos hacer. En relación a los equipos de trabajo, lo que comúnmente hacemos es que desarrollamos trabajos individuales. Es decir, el año antepasado nos llegó un grupo de 3 chicos que se había formado en el tópico y les dijimos, miren, para aprovechar mejor el tiempo y todas sus capacidades, entonces los vamos a separar. Los 3 van a seguir trabajando en el mismo proyecto, pero en diferentes aspectos. ¿Por qué? Porque entonces cada persona se centra en su trabajo individual, lo saca de manera independiente, pero siempre está interrelacionado con lo que están haciendo las otras personas. Entonces, pues lo que hemos hecho, pues para que no se sientan solos de que, ay, ya me quitaron a mis amiguis del equipo, pues hacemos seminarios de trabajo y entonces, pues cada mes vamos diciendo cómo va, cómo vamos avanzando, porque también es muy útil para el servicio social. Y por el otro lado, nos damos cuenta que efectivamente seguimos trabajando en equipo, porque lo que yo hago está impactando a mi compañero y lo que mi compañero hace también está impactando a mí y está impactando al otro compañero. Entonces, como para ser más efectivos en el trabajo, este, por eso preferimos que sean individuales, aunque haya más de 3 personas trabajando en el mismo proyecto. Ok, muchas gracias, profesora. Sí. ¿Alguna otra pregunta, curiosidad? Pues parece que están un poco cansados estos chicos. Sí, a ver si ahora que ya regresen a presencial se activan, ¿no? Exacto. Sí, Pues bueno, muchachos. Sí, doctora, pues muchas gracias por la presentación, muy interesante. Ya lo habíamos platicado anteriormente, pues esto es lo más reciente y lo que se va a quedar, ¿no? Entonces, la nanotecnología, la nanociencia, es lo que pues está trabajando fuertemente en esta área y es en lo que vamos a escuchar día a día, ¿no? Los nanomateriales. Entonces, estos son temas muy recientes y muy interesantes, chicos. Pues si están interesados, aquí está el correo de la doctora Georgina y su WhatsApp por si le gustan escribir. Y pues ya ven que se puede hacer el servicio con ella e inclusive, pues si están un equipo de 2, pues con ella podrían dividir un trabajo. Más bien podrían dividirse para que cada uno tenga su trabajo y sigan colaborando, ¿no? En conjunto. Sí, además este tipo de trabajos les da pie a conocer equipo y tecnología Sí, que es de punta y que sí no es. se tiene, por ejemplo, al alcance de la licenciatura. Entonces, a veces el brinco de lo que ustedes ven en sus laboratorios de licenciatura a venir a trabajar en estos equipos, pues la verdad a muchos los ha motivado incluso para que den un giro y se dediquen a la investigación. Así es. Y si no fuera así, por lo menos la experiencia de decir, yo conocí, yo trabajé, sé que en el instituto se está haciendo esto ya a nivel de investigación y de tecnología, pues también es algo, deja un buen sabor de boca, ¿no? Sí. Pues sí. Pues muchas gracias, muchachos, por su atención. Ojalá haya alguien que se interese y pues no me queda más que desearles que tengan un bonito fin de semana y cuídense mucho. Igualmente, Muchas doctora. gracias, Daniel. Le Te agradecemos agradezco mucho mucho el su espacio. Gracias, participación. doctora. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Bien,
Pues la doctora Georgina tiene una amplia experiencia en la dirección de tesis. Yo he tenido la oportunidad de ser sinodal, o sea, el que revisa los trabajos de sus estudiantes, y siempre han sido trabajos de ultra calidad, ¿no? Ella cuida mucho a sus estudiantes. Yo seguramente han escuchado por ahí algún tesista, ¿no? Que ustedes, algún amigo que ya iba en octavo, en noveno, y que su director de tesis le dice, mira, léete esto y vuelve dentro de 80 días, ¿no? Y anda perdido el chico por ahí. Todos los investigadores que hemos invitado aquí se caracterizan por cuidar mucho a sus estudiantes, en particular la doctora Georgina. Yo no ha habido ni uno. Yo tengo ya varios años revisando los trabajos de ella porque digamos que tenemos un área fin, ¿no? Que son los materiales. Por eso generalmente me han buscado a mí para revisar sus trabajos y no ha habido ni uno, ni uno que yo diga, híjole, pues aquí le pudieron haber echado un poco más de ganas. En realidad, si ustedes quieren aprender mucho, si quieren, pues eso que siempre hemos aspirado, ¿no? Que tengamos un director de tesis que esté ahí con nosotros, porque a veces nos hemos sentido abandonados, pues con la doctora Georgina, eso no pasa. Siempre está ahí contigo. Yo he leído inmensidad de trabajos y encuentro faltas de ortografía. Digo, bueno, este objetivo lo hubieran redactado de otra manera, porque el capítulo no fue así. Pero ya con la doctora Georgina, siempre sé que van a venir trabajos de mucha calidad, ¿no? Así cuida hasta las comas. Cuando lo leo es muy fácil leerlo. A mí me gusta mucho leer sus trabajos, obviamente de sus estudiantes, porque sé que es un trabajo limpio, bien cuidado, al grano, no andan inventando cosas y más aún, pues trabaja con cosas súper novedosas, ¿no? Les digo, ya van a ver que dentro de unos años se van a acordar mucho del tópico diciendo, la nanotecnología es lo de hoy. Ya no hay otra cosa. Ya no vamos a montar circuitos como lo hacen ahora y como no vamos a comprar nuestro capacitor electrolítico que tiene 1 centímetro de alto. Ya eso se acabó. Si ustedes se dan cuenta, ya todo es montaje superficial. Y todavía va a ser todavía más. Y al final nosotros no vamos a poder soldar esas cosas. Si ustedes se dan cuenta, el profesor Oscar dijo, es más fácil mandar a hacer a China nuestro circuito que hacerlo nosotros, ¿no? Y ya para soldar ese tipo de cosas ya es muy complejo. Entonces, nosotros ya el electrónico, el ingeniero en comunicaciones electrónicas ya no va a soldar nada, se acabó. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entender el material. Entender esto, cómo funcionan este tipo de capacitores, cómo funcionan los dispositivos microelectrónicos, ¿no? Ella los mencionó, y ahora dice, ya iban en el MEMS, ¿no? Y ahora van en el NEMS, o sea, el Nano Electronic, no sé qué device, ¿no? Entonces, yo la verdad es que les recomiendo mucho trabajar con la doctora Georgina. El tema a veces nos puede dar un poco de miedo porque nosotros como que quisiéramos soldar algo. Pero yo les digo de una vez, ya la electrónica así se está acabando. Hay muy poco por innovar, porque ya se conoce, ¿no? A lo mejor si yo trabajo como técnico, sí se puede, pero ya la tecnología de verdad ya no es así, ya es nanométrica. Entonces es una oportunidad. Ella tiene mucho contacto con la gente de nanociencias, en el centro de nanociencias. Cada vez, vean, yo como investigador son pocas las veces que he podido ir ahí, pero las veces que he ido, es una belleza. Tienen unos microscopios en las que puedes ver cosas nanométricas. Está muy bonito y con ella se tiene la oportunidad de visitar y les digo, hacer un trabajo de mucha calidad, ¿no? Entonces, si ustedes están interesados, búsquenla. Yo sé que va a ser un trabajo garantizado. Nosotros la buscamos, ¿no? Desde que iniciamos este tópico, buscamos a la doctora Georgina porque sabemos que viene, ¿no? Trabajo de calidad, los alumnos que estén con ella van a ver. Yo he leído los trabajos y digo, muy bien, muy bonitos trabajos, muy novedosos. Les digo, ya lo que viene son los materiales, ¿no? Ya tenemos aquí varias presentaciones que hablan de nanomateriales porque es lo que viene para el futuro. Más bien es lo que está en el presente y México debe incorporarse a ese presente, que por el momento parece un futuro, pero para el resto del mundo es el presente. Muy bien, pues entonces ahí está, ya tienen el contacto de la doctora. Ya nada más termino
comentándoles que si ustedes ya han hablado con un director de tesis y ya los aceptó, por favor avísenme lo antes posible. Yo sigo todos los días ahí con uno de la garganta pensando cómo voy a encontrar tantos directores de tesis. Ya dijimos, las personas que van a presentar ya son las que van a presentar, no va a haber más. Realmente cada uno de los que ha venido es un experto del tema, ¿no? Lo habla tan bonito, lo explica como si fuera tan sencillo porque sabe tanto del tema. Entonces, pues no es que sean cualquier directores de tesis, sino hemos tratado de traer a los mejores. Entonces, vayan pues ya hablando con ellos. Recuerden que tenemos hasta el 4 de marzo. El 4 de marzo hay que subir la información, no es de decir, no, yo le envío un correo y estoy en la espera de que me conteste, porque todo eso va a formar parte de nuestra evaluación. Entonces, ya saben, pónganse en contacto. Ya hubo aquí un profesor un estudiante que dice que va a trabajar con el doctor Oscar Carranza. Si hay más que van a trabajar con él, por favor, avísenme de inmediato que ya los admitió. Si le escriben a la doctora Georgina en este fin de semana, escríbanme un WhatsApp a la hora que sea y yo, pues me va a dar gusto saber qué estamos llenando, ¿no? Ya tenemos varios, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pero somos 26, o sea, todavía vemos 16 que andamos ahí flotando. O tal vez no, tal vez algunos ya tienen su director de tesis. Avísenme de inmediato, por favor, para anotarlos aquí. Si su profesor de tesis no ha presentado todavía, pero ya están ahí apalabrados, díganme y los anotamos aquí. Si no es de aquí, díganme y los anotamos. Lo que yo estoy interesado es saber que ya todos estamos bien. Y como último comentario es, recuerden el primer profesor que vino es el doctor Antonio Arce Plaza. Él está en esa Zacatenco. Y él, recuerden que estaba tratando de automatizar unos procesos donde se tienen ahí dos motorcitos para generar un flujo de agua, de la solución que le interesa. Entonces él me comentó que él tiene un proyecto de investigación SIP y ahí uno puede ser becario. La beca está muy bien, y es compatible con todas las becas que tienen ustedes, beca Telmex, beca institucional, beca de manutención. Todas las becas son compatibles con la beca BEIFI. Es una beca que un investigador puede otorgar a sus estudiantes porque él tiene proyecto de investigación. ¿Cuáles son los requisitos? Hay que tener promedio arriba de mayor o igual a 8.0 y ser alumnos regulares. Entonces, si ustedes están interesados en tener esa beca para poder desarrollar su tesis de licenciatura, tienen que ponerse en contacto con el doctor Antonio Arce Plaza, pero ya, ¿no? Ahí en la lista está sus datos, porque si ustedes están interesados, si él los acepta, entonces hay que pedir una constancia de estudios, una boleta global, y ya saben que en ECIME, si se puede retrasar, se va a retrasar. Entonces hay que moverse porque las fechas se están alcanzando. Si se cierra el periodo para meter beca, pues ya, se acabó. Y es un buen aliciente, son más o menos 1,000 pesos mensuales. Uno podría decir que es poco, pero en realidad, ¿cuánto dan las otras becas? ¿No? Y esta la da por 7 meses. Me parece que da al final 7,000 pesos al semestre. Entonces, es algo considerable, ¿no? Y entonces, si están interesados en una beca de ese tipo, hay que ser alumnos regulares, promedio de 8, y hay que ponerse en contacto de inmediato con el doctor Antonio Arce Plaza. Fue el primero que expuso, porque se están cerrando las fechas y si no logramos tener la constancia y la boleta global en tiempo, pues tampoco van a poder aprovechar esta beca de 7,000 pesos al semestre. Es muy buena, yo la tuve y además pues en el CV la puedes poner porque fuiste ayudante de investigador. ¿Ok? Disculpe, profe, ¿de Ajá. qué tema había dicho que iba a ser lo de la investigación del doctor Arce? El doctor Arce está haciendo un sistema de rocío, ¿no? Dijimos que era como una especie de spray que como que rocía una pintura sobre un material y entonces y tiene unas bombas peristáticas que son las que impulsan ese flujo, ese fluido, y va a pasar por una boquilla como si fuera la de un spray, y es ahí donde se va a hacer como un cono, ¿no? del material, pero lo necesita empujar hacia esa boquilla y lo empuja con estos motores. Entonces, lo que él quiere automatizar ese proceso, quiere ya sea que haya pues un control numérico, más bien como una especie de tecladito que te dice y tú en una pantallita vas como seleccionando qué velocidad, pues varios parámetros, o a través de la computadora, pues en LabVIEW, ¿ok? Profe, Entonces, otra pregunta. sí. Si me interesara, por ejemplo, meterme ahí a BEIFI con él, ¿tiene que ser
para la tesis o puede ser solo Sí. como investigación? No te lo recomiendo, te vas a atorar. O sea, yo les recomiendo que hablen con el profesor. Les voy a robar 2 minutos porque es muy importante. Les recomiendo que con el profesor que vayan a trabajar, traten, búsquenle, ruéganle en hacer el servicio social, porque si se parten en dos, se van a complicar su existencia, porque los trabajos de tesis no es de que uno diga, fui una vez a la semana y medio ahí moví un cablecito y sí me salió. Todos estos temas son súper nuevos, ¿están de acuerdo? Los investigadores trabajan en eso, no es de que digan, bueno, pues a Carlos Ramsés le vamos a poner ahí que mueva un motorcito, ¿para qué? ¿Quién sabe? Pero que lo mueva y con eso es suficiente. No, ese profesor lo requiere para su investigación, ¿no? Si Esperanza, Gerardo Chávez, Daniel Hernández, con los que vayan a trabajar, lo requieren para su investigación, no los van a soltar, ¿eh? No es de que digan, no, bueno, pues ven cada mes una vez, no. Una vez que se abran las escuelas, van a ver que los van a querer diario trabajando con ellos. Yo, en particular, mis estudiantes, los voy a requerir diario, porque el trabajo es muy grande. Entonces, me parece, Rebeca, que tú estás con el profesor Josué, ¿no? Ellos tienen un compromiso muy fuerte, porque ellos tienen que entregar ese producto ya, ¿no? Entonces, no te van a soltar. Y si tú te comprometes a hacer otra en otra cosa, en otro lado, vas a ver que vas a quedar mal en un lado. No te lo recomiendo. Ustedes con su director de tesis, enfóquense en la tesis. Si hay otro proyecto que les interesa, bueno, lo podrán hacer en la maestría o en algo, pero no se vayan a dividir. No hagan su servicio por allá y su tesis por acá, o que digan, yo quiero hacer investigación porque ese tema también me interesa, pero quiero hacer la tesis aquí. No lo hagan porque se van a ahorcar solitos. Van a ver que la tesis les va a demandar mucho, mucho tiempo, porque todos estos son investigadores. No es un proyecto que digan, bueno, pues si lo haces y te sale bien, y si no, bueno, pues tampoco lo requería. Lo requieren los investigadores. Entonces, Rebeca, yo no te lo recomiendo, ¿eh? Mejor enfócate en la tesis, el trabajo puede ser muy interesante, pero ya si ya tienes un director de tesis, pues ya mejor quédate ahí. Y cualquiera que tenga promedio de 8, pues ya el doctor Arce los está invitando, pónganse en contacto con él, pero ya, porque ya las fechas las tenemos ya encima. Muy bien, pues es todo. Ya les robé 2 minutos, sean felices, bonito viernes, y en cuanto tengan director de tesis, avísenme, por favor. Muy bien, que se la pasen muy bien. De acuerdo, profe, gracias. También Que usted. tenga buen Nos fin de vemos. semana, Gracias, profesor. gracias. Hasta luego. Igualmente. Saludos, profe.